El día de hoy, el tema que vamos a tratar mi grupo y yo va a ser sobre la crisis del orden oligárquico que inició en el año 1930 y finalizó en el año 1968. Bueno, mi grupo está conformado de 5 estudiantes: Keila, Yacir, Luciana, Daniel y yo, Lorenzo. En la década de los años 30 en el Perú se instauraba con fuerza la anarquía que pretendía conservar su dominio económico, ejerciendo el poder político de manera indirecta. La anarquía en el territorio peruano comenzó de manera tardía y por eso fue la más larga del continente. Me presento, soy Asier Bernal y en este caso les voy a explicar la definición general de los conflictos sociales en la oligarquía. Con respecto al tema que haremos como equipo, de forma general, primero tenemos en cuenta qué es la oligarquía. Para ello podemos citar a Aristóteles, quien definió este término como el gobierno de los ricos. Para eso, nosotros como grupo definimos que la oligarquía se basa en el gobierno de un sector no tan grande que comparten interés político o económico. Además, escogimos para hablar bajo este contexto de la crisis del orden oligárquico en los años 1930 o 1968. Serían los conflictos sociales en la oligarquía, ya que en ese tiempo el tema del comunalismo y la distribución de tierras ha sido un tema importante en la historia peruana, la lucha por la tierra y las reformas agrarias en el Perú. Es un intento de resolver este problema y la variedad o diferencia o la diversidad social o cultural de los componentes de la sociedad peruana de aquella época generó conflictos y acciones que a través de organizaciones y movilizaciones campesinas. Con eso queremos dar a entender que hubo desacuerdos, protestas y revueltas sociales por parte del sector agrícola o campesino hacia el comunalismo y aquellos que defendían sus intereses políticos. Con esto hilamos ambos temas, la oligarquía, que sería el pequeño sector que va con un interés común, y el comunalismo, quienes que prácticamente financiaban o pertenecían a la oligarquía. Para esto también explicamos que entonces la diferencia de clases sociales le dio demasiado poder político a los comunales porque eran clases más altas y a pesar de que pocos atropellaban al sector mayoritario, siendo este el último sector agrícola. Muy bien. Aquí nos encontramos con el señor José Domingo y le vamos a hacer una entrevista, hacer unas preguntas sobre el orden oligárquico que ocurrió en 1930 a 1968. Bueno, la primera pregunta. ¿Qué tanto sabes sobre el concepto de oligarquía y el impacto que generó en el Perú ese modelo político en los años 1930 y 1968? Sé que las situaciones eran distintas a las que se viven ahora, ¿no? Por ejemplo, la corrupción que se vivía en esa época era mucho menor de la que se vive ahora, ¿no? Había un gran control de activos, ¿no? A diferencia de lo que es ahora, ¿no? Muy bien. Y con respecto a lo que viene en esa época, ¿cómo cree usted que lo perjudicó en este momento de su vida o en un futuro? Mm, mm, Debido a que la sociedad comenzó a crecer, había una escasez de productos en la época, ¿no? Escasez de productos. ¿Cuál que considera que el gran cambio que hubo en sus familiares en esta época al presente? Yo creo que la libertad, ¿no? A diferencia de ahora, pues ahora hay más, ¿no? En la época como que había cierto control sobre eso. Muy bien. Y por último, ¿considera que en la actualidad persiste ese conflicto social en el país? ¿Podría ponernos un ejemplo o darnos un punto de vista? Bueno, en realidad desde mi punto de vista, actualmente aquellos que, digamos, ocupan cargos, aquellos que son de alguna manera, tienen un orden jerárquico mayor al nuestro, por lo general siempre tienen el control, ¿no? Eh, Tienen control, por ejemplo, aquellos que ganan más, aquellos que tienen empresas, de alguna forma tienen el control en las personas, por ejemplo, que tienen bajos recursos, ¿no? Muy bien. Eso es todo. Muchas gracias. Hola señora María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, Hoy le voy a hacer una entrevista sobre el Perú. ¿Qué beneficios tuvo la mujer en la oligarquía en los años 1930 a 1968 en el Perú? al principio la mujer no tenía derecho a escoger un voto durante del presidente, ni leer ni escribir. Después nos dieron esos derechos a que la mujer pueda votar. Y, y ahora la mujer es empoderada y trabaja mejor que los hombres. ¿Qué influencia tuvo el APRA en esos años? El APRA fue fundado por Aya de la Torre, un hombre muy inteligente, muy audaz. Era un partido con mucha fuerza en el norte.
En la actualidad, ¿diría usted que ha cambiado la forma en la que se gobierna nuestro país? Sí, se ha cambiado, hay más democracia. Ahora somos nosotros los que escogemos a las personas como presidente. Antes eran los empresarios, la gente más poderosa, ellos ponían a los presidentes. Ahora no, ahora pone el pueblo. Antes se pensaba que el socialismo era la solución. Ahora hay más partidos de derecha y el capitalismo. Y el capitalismo está trayendo mucha prosperidad y mucho trabajo. ¡Arriba, Perú! Ya. Y por último, ¿de qué manera se vio afectada tu vida por la crisis de la oligarquía o tienes alguna experiencia que hayas vivido en estos momentos? Yo era de la sierra, Ujú. yo soy de Cajamarca. En ese tiempo en la sierra no había esas oportunidades de que uno puede estudiar como lo hacían en Lima. Tuve que venirme a Lima para poder estudiar y ver un futuro mejor para mis hijos. Ahora en la sierra hay más profesores, hay más colegios. Antes los profesores de antes, antiguamente, cuando yo estaba chica, terminaban secundaria y ya eran profesores. Y nos hacían arrodillar, y si no sabíamos algo, nos hacían arrodillar en unas piedras puntiagudas. 8 horas. Eso me pasó a mí cuando yo estaba en el colegio. Qué fuerte. Sí. Bueno, María, eso era todo. Muchas gracias por esta entrevista. Conclusiones. Para concluir con nuestra investigación académica, el escenario que presentamos fue los conflictos sociales en el Perú bajo el contexto de la oligarquía de los años 1930 a 1968. A primeras instancias, supimos que aquella clase de gobierno perjudicó a nuestro país, pero más al sector agrícola, quienes sufrieron explotación por parte de los gabonales. Asimismo, como conclusión objetiva, que debido al gabonalismo, el Perú tuvo un crecimiento demográfico, especialmente en Lima, ya que los agricultores, que consideraban que eran violentados sus derechos como persona y trabajadores de las tierras, migraban a Lima en busca de una mejor vida. Eso lo sustentamos con lo que comentó la señora María, donde relata que con respecto a la educación y derechos que ella recibía en Cajamarca, decidió migrar a Lima pensando en su futuro y en lo de sus descendientes, ya que Lima vio más oportunidades, por el motivo de que en provincia no era un tema de interés ayudar a las personas con respecto a la educación, alimentación, buena calidad de vida, entre otras cosas. Además, como se menciona en nuestra introducción, que la oligarquía es un sistema de gobierno en lo que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes de una clase social privilegiada. Esta clase social da demasiado poder político a los gabonales, generando que ellos realicen atropellamientos al sector mayoritario. Con respecto a la actualidad, nuestros entrevistados mencionan que ahora hay más democracia a comparación de en esos tiempos, ya que no tomaban en cuenta la opinión del pueblo y lo que decidían las decisiones del país, como por ejemplo quién iba a gobernar en esa época, eran las personas más poderosas. Eso fue una de las cosas que con el pasar de los tiempos se fue mejorando, porque en estos momentos la opinión del pueblo peruano tiene gran consistencia en las decisiones de las cosas que van a pasar en el país. En síntesis, la oligarquía perjudicó mucho al país en este entonces. Sin embargo, las consecuencias negativas que tuvieron los conflictos sociales en esos momentos promovieron a más soluciones en la actualidad. Además, basándonos en la famosa frase, tenemos que aprender de nuestra historia para no cometer los mismos errores, consideramos que gracias a lo que sucedió en ese entonces, actualmente tenemos un país con democracia y donde se velan los derechos de los ciudadanos.